jueves en este tema, en este caso, con un tema prioritario para nosotros como institución, como lo es los cauquenes, particularmente el cauquén colorado, pero las 3 especies de cauquenes migratorios. Y le damos la bienvenida a Laura Fazola y Natalia Cosa, biólogas, investigadoras de la UBA y ganadoras de la última tanda de becas Conservar Argentina para trabajar con este tema. Particularmente ellas estudiaron la parte de temporada reproductiva en el sur de la Patagonia. Así que los dejo con Natalia y con Laura en esta primera charla. Buenas noches. Bueno, arrancamos. Bueno, gracias Rodrigo, gracias por invitarnos primero a dar la charla. La idea es contarles el proyecto en el que venimos trabajando, que es, bueno, forma parte del plan de trabajo de mi doctorado, y arrancamos recién la temporada pasada, así que van a ver muchos objetivos y metas que tenemos para cumplir y algunos resultados de la primera campaña. Bueno, primero vamos a hablar un poquito de los cauquenes, pero para hablar de los cauquenes vamos a preguntarnos si los cauquenes son autardas o no, porque generalmente, bueno, la gente local, la gente de campo, los nombra como cauquenes o autardas, sin diferenciarlas, ¿no? Como si fueran parte de lo mismo, pero en realidad estas son las autardas, que son aves de la región europea, ¿sí? Y los primeros colonos cuando llegaron a nuestra región los vieron parecidos a los cauquenes, entonces bueno, los llamaron en principio autardas, pero en realidad no están cercanamente relacionadas con los cauquenes. Bueno, los cauquenes pertenecen a un género, Chlorofaga, que incluye 5 especies. Las 5 se distribuyen en América del Sur y las 5 están presentes en Argentina. Y nosotros en particular estamos trabajando con 3 de ellas, que son las que ahora vamos a ver, ¿no? Son las que migran, son las 3 especies migradoras. Una de ellas es el cauquén común, que es el que vemos ahí, que vemos que macho y hembra se distinguen fácilmente a primera vista. El macho es blanco, con el pecho barrado, en cambio la hembra es la marroncita. Bueno, acá vemos una pareja con los pechones. Otra de las especies es el cauquén real, que en este caso macho y hembra a simple vista son similares, ¿no? Los dos tienen el cuello gris, el pecho bien rojo, que es lo primero que llama la atención. Y la última de las especies con las que estamos trabajando es el cauquén colorado, que vemos que podría llegar a confundirse con la hembra del cauquén común si los tenemos lejos, o si no tenemos un telescopio para poder verlos desde lejos, porque los dos, macho y hembra, son iguales y tienen, como la hembra del cauquén común, la cabeza marrón. Pero algunas de las cosas que usamos para diferenciarlos a campo son el tamaño. Si tenemos hembras de cauquén común y colorados cerca, vamos a ver que los colorados son más chicos, que además tienen las patas más llamativas, en un color más fuerte, y el borde del ojo, el pelio ocular, lo tienen blanco. Estas son algunas de las características que usamos para diferenciarlos. Bueno, en cuanto a la distribución, vemos que se distribuyen principalmente en lo que es la zona de la Patagonia, ¿sí? Lo que está marcado más oscuro sería el área de reproducción. Vemos que el cauquén real, que es la figura del medio, está más asociada a la zona boscosa, ¿sí? Para la reproducción, por más de que se encuentren algunos individuos en la estepa, la reproducción en sí está más asociada a la parte de bosques. Y a diferencia del cauquén común, el cauquén real no está presente en las Islas Malvinas, ¿sí? Después, cuando vemos el cauquén colorado, vemos que la zona de reproducción es más restringida a la zona sur de Santa Cruz, el norte de Tierra del Fuego. Y estas 3 especies, en otoño e invierno, migran hacia la parte sur de Buenos Aires, forman bandadas mixtas, y la ruta migratoria es desconocida, no se sabe todavía con precisión por dónde es que migran, y se concentrarían en una zona que está cerca del arroyo Cristiano Muerto, cerca de los partidos de San Cayetano, Coronel Dorrego, Tres Arroyos. Y vemos que el cauquén colorado también aparece en esta figura en las Islas Malvinas, ¿sí? Pero de todas formas, para el cauquén común,
ya se distinguen dos subespecies. Hay una subespecie que está en Malvinas, que no es migratoria, sino que está todo el año presente. Y lo mismo pasa con el cauquén colorado, que también la población de Malvinas es residente, no migra. Y ya hay algunos estudios genéticos que estarían indicando de que también la población de Malvinas en realidad se trataría de una subespecie del cauquén colorado. Entonces, nosotros estamos trabajando con las tres especies, pero con la población migratoria, que sería la continental. Bueno, y les vamos a mostrar algunos recortes de diario que nos facilitó Rodrigo hace unos días, para ver también cuál es la percepción de la gente acerca de los cauquenes. Estos son el de la izquierda de 1941 y el de la derecha de 1957. Y vemos que en los dos títulos aparece la palabra plaga. Y esto es porque en 1931 los cauquenes fueron declarados plaga nacional, y esto es porque se alimentan de pasturas, entonces se las consideró problemáticas para la agricultura, porque los campos donde ellos pasan el invierno son principalmente campos sembrados, donde se siembra maíz, trigo, entonces las consideraron un riesgo para la agricultura y las categorizaron como plagas. Ahí mismo en el mapa, bueno, vemos que marcan como zona de mayor invasión, de menor invasión, de invasión ocasional, las tratan como una plaga, y se ve que para ese entonces realmente eran abundantes. Dicen los pobladores que para 1907 en el área de reproducción ya empezaban a ver que las poblaciones año a año iban creciendo, así que cada vez eran más, y esto en un principio lo atribuían a la aparición de las ovejas, que al aparecer las ovejas lo que hicieron fue destruir la capa arbustiva y aparecieron los pastos finos verdes, que son de los que se alimentan los cauquenes. Entonces eso habría ayudado a que la población incremente el número, ¿no? Entonces para 1931 las declararon plagas. Este es otro de 1977, que bueno, explica un poco el diario cómo es que las combatían, ¿no? O sea, en realidad no hicieron un manejo sustentable de las especies, sino lo que se intentó es la erradicación. Entonces, una de las medidas que tomaron fue la recolección de huevos en el área de reproducción. Hay algunos datos nada más, que para 1947 se estima que se destruyeron 250.000 huevos, y entre el 72 y el 73 unos 150.000 huevos. Y en el área de invernada, una de las medidas era las corridas con avionetas, o sea, los corrían de los campos hacia otras zonas, puede ser hacia el mar o hacia otros campos que no estén cultivados. Además las envenenaban y las cazaban activamente. Esas son una de las medidas que se tomaron. Bueno, pero ya para 1975 se empezó a notar una declinación poblacional, particularmente para el cauquén colorado, que fue retirada de la lista de especies plaga. Y bueno, acá justo en el diario, estos son del 91, hablan de la preocupación de aves argentinas acerca de la situación del cauquén colorado, que desde el año 2005 ya se empezó a vedar la caza de las otras especies en algunas regiones para que no se lo case confundiéndolo con el cauquén colorado. Y la situación actual es que los 5 cauquenes se encuentran protegidos y en riesgo de extinción a nivel nacional. El cauquén común figura como vulnerable, junto con el caranca y la guayata, que son los otros 2 cauquenes con los que nosotros no trabajamos. Después tenemos el cauquén real, que está categorizado como amenazada, y el cauquén colorado en peligro crítico. Para las 5 especies está prohibida lo que es la caza, la captura, el comercio en todo el territorio nacional, y además el cauquén colorado está declarado como monumento natural en las provincias de Buenos Aires y Santa Cruz. Están categorizadas de esta manera principalmente porque las poblaciones están decreciendo. ¿Sí? Ya hay algunos registros en realidad del fines del 70 de cómo decrecían las poblaciones. Y para el cauquén colorado en particular, algunas estimaciones indican que habría 900 individuos, pero otras un poco más
conservadoras indicarían que la población se encontraría entre 300 y 400 individuos. Bueno, este es un esquema un poco engorroso, pero lo que intenta es, se puede interpretar como una línea de tiempo, que arriba nos va llevando a lo largo de algo más de 100 años. Esto intenta regionalizar el asunto entre Buenos Aires, que es la zona invernada, unas suertes de flechas que estarían indicando la zona de migración, y Santa Cruz y Tierra del Fuego como, o sea, son nuestros sitios de trabajo y área reproductiva donde nosotros ponemos enfoque. Y nada, lo que quiero mostrar este esquema es más o menos lo que fue pasando en la historia de estos nichos a lo largo de estos 100 años. Así que básicamente a principios de los 1900, lo que no se sabe mucho cómo estaban las poblaciones por ahí en Buenos Aires y en Santa Cruz, no es tan notorio, pero sí, para la parte de Tierra del Fuego, lo que se lee en un montón de registros y trabajos viejos es que, por esto que explicó Nati, de que la actividad ganadera empezó como un boom en esa región, todo el desmatado de las áreas que los ganaderos querían avanzar para esta actividad, empiezan a llenarse de cauquenes. Y es al día de hoy que cuando nosotros vamos a las áreas y hablamos con ellos, o sea, es algo que todavía está en el espíritu de la gente, es algo que todavía se recuerda. Así que esta era como la situación a principios de los 900, con números de aumento, o sea, con el número de cauquenes en aumento. Un tiempo después, estos aumentos se empiezan a molestar, entonces los cauquenes, como dijo Nati, se declaran plaga, y entonces se dan algunas acciones que son diferentes para la zona invernada y para la zona reproductiva, porque obviamente distintos manejos se podía hacer en ambas áreas. Así que había caza y había arreos en las zonas invernadas, y para la parte reproductiva, estas situaciones de aumento de la carga de ganado en las áreas, se le suma una actividad de destrucción de huevos, que nos han contado que en las épocas que empezaron a destruir nidadas, iban llenando tanques de aceite de esos grandotes, y que sacaban de esos tanques llenos de huevos de cauquenes o de botargas, como le dicen ellos. Así que todo eso, o sea, entre la caza en Buenos Aires, que estaba el tema de la persecución con caza, arreos, obviamente todo esto lleva a una situación de disminución de adultos, y con estas destrucciones masivas de huevos, obviamente había un crecimiento que no se registraba o empezaba a ser cada vez más lento. Una situación que se da, bueno, en toda la parte de la ruta migratoria no sabemos qué pasa, pero la caza era una medida que seguramente se utilizó durante todo ese tiempo, aunque sea por el poco tiempo que los bichos paraban en algunos lugares. Después, en Tierra del Fuego, que es como, le digo, la pequeña Australia de los animales invasores, llega el zorro gris. En realidad el zorro gris se introduce más o menos en 1960, o en esa década, para en realidad combatir el conejo. Pero lo que pasa es que al momento que introducen el zorro y el zorro empieza a crecer, y a moverse por el territorio, también se inocula la mixomatosis. Así que los conejos bajan y los zorros suben. Así que esa es la situación que se dio en Tierra del Fuego para ese momento. Y entonces la situación que nos encontraban, es claro, lo que se agrega es un aumento en la predación, porque al no tener las presas que supuestamente los zorros iban a cazar, los zorros empiezan a arrasar con cauquenes y con cualquier otra cosa. Son predadores generalistas, son casi omnívoros, así que comen absolutamente todo lo que encuentran.
además de todo este alimento extra que tienen de la actividad ganadera, era una situación ideal para los zorros. Así que nada, lo que tenemos de vuelta es como la casa seguía molestando, bueno, quizás los arreos, así que la disminución de adultos estaba, estos reclutamientos, el reclutamiento reducido en ambas áreas, y para Tierra del Fuego obviamente se agrega esta falta del éxito de nidada se ve acelerada por el tema de los predadores exóticos. Mientras el zorro gris sigue aumentando, llega despacito el bisón americano, que en los 80 más o menos llega como a las áreas, al área del norte de Tierra del Fuego, así que nada, es una amenaza más que se va agregando en esta línea de tiempo de los cauquenes. A todo esto, la caza sigue, o debe haber seguido todo ese tiempo. Obviamente el ganado sigue comiendo, así que hay sobrepastoreo, reducción de la estructura de la vegetación y obviamente un aumento de predación súper acelerado. Así que más o menos esta es la situación que se prolonga hasta el día de hoy. Aunque llega un momento en que los cauquenes se declaran protegidos, pero claro, lo que estamos viendo es que es una situación, una medida muy pasiva, o sea, se ve que los animales llegaron como a un nivel o a una situación donde nada, lo que se requiere es como algo más activo. Bueno, me olvidé de las fotitos. Los zorros, y esto es algo, claro, que se agrega, porque aunque los cauquenes están protegidos y la caza está prohibida, lo que tenemos ahora son cazadores ilegales por todos lados, y en tanto aparecen en estas fotos de gente muy orgullosa mostrando bien que fue el fin de semana de caza, y fotos como estas son millones. Y los dos problemitas de Tierra del Fuego. A lo que también podemos empezar a sumar el tema del perro, que vienen los perros asilvestrados en la isla, están siendo un problema, están todavía medio al sur, pero ya están llegando a las áreas más importantes para el cauquén colorado, ¿no? A los cauquenes comunes y a los reales ya los conocen de hace rato. Y bueno, llegamos a esta situación actual de los cauquenes. ¿Sí? Tenemos una situación donde se evidencia una disminución poblacional importante, y que eso viene dado porque hay pérdida de adultos y porque no hay nidadas exitosas o nidadas que puedan revertir esta disminución, que puedan contrarrestar esta disminución. Y este bajo reclutamiento de animales se debe en parte porque el tema del sobrepastoreo, esta pseudo competencia con el ganado, el ganado reduce el área propicia para el establecimiento de nidos, porque la vegetación es rala, porque están todos mezclados, interaccionan entre ellos y claramente no queda en algunos sitios vegetación con la estructura adecuada para la nidificación de los bichos. Y obviamente están los predadores, que además de esta falta de estructura de vegetación le facilita la detección de los nidos, entonces tenemos todo un enjambre de situaciones que nos llevan a ese bajo reclutamiento. Además, bueno, de la predación de los mismos predadores, no solo porque aumentan su detección, sino porque además están aumentando en poblaciones, entonces la predación es todavía mayor. Y en cuanto a la pérdida de adultos, que se supone que tiene que ser mucho más importante en Buenos Aires o en las áreas invernadas, por esta caza que parece ser mucho más importante en las zonas del norte de Patagonia o el sur de Buenos Aires. Y bueno, la predación por parte de carnívoros introducidos en el sur puede tener su incidencia, pero creemos que, o sea,
En cuanto a los niveles de caza que se deben estar manejando en el sur de la provincia de Buenos Aires, no tendría como una importancia casi despreciable para la pareja adulta. Y además porque lo vemos, o sea, en el caso de ver cómo se mueven los zorros y los cauquenes, es cuando los zorros pueden pasar por una bandada de cauquenes lo más cómodo posible, y los cauquenes no se dan ni por enterados. Pero bueno, en el caso de que estén los nidos, obviamente es una situación un poco más peligrosa, ¿no? Bueno, estamos en las áreas. Y esto es, bueno, básicamente lo que estamos haciendo en las áreas reproductivas es estudiar algunos aspectos de la ecología de estas 3 especies, más que nada, o sea, todas enfocadas a o generar nuevas o adecuar algunas recomendaciones que ya se vienen discutiendo o se vienen mencionando desde hace tiempo para estas áreas reproductivas. Lo que vamos a contar ahora es más o menos lo que vimos. Bueno, uno de los primeros objetivos que nos propusimos es estudiar la biología reproductiva y también identificar cuáles son las principales amenazas que sufren los cauquenes durante este periodo. Y bueno, una de las cosas serían las características del nido, otra los ritmos de incubación, también la frecuencia de ocurrencia de situaciones de amenaza y la supervivencia de la nidada. Ahora les vamos a mostrar un poquito de resultados o fundados un poco más en eso. Y cómo lo pensamos hacer a través de seguimientos de nido, de cámaras trampa y de sensores de temperatura. Los sensores de temperatura son los dispositivos muy chiquitos del tamaño de una moneda, que pensamos usar más adelante, que se colocan directamente en los nidos y lo que hacen es registrar la temperatura que alcanza el nido cuando la hembra está incubando. Y en esa foto vemos un nido de cauquén común, ¿sí? Vemos que los huevos son blanquitos, claritos, hacen los nidos en el suelo, directamente con material que ponen en el lugar y con plumón el mismo de la hembra. Y esta es una foto de las cámaras trampa para que vean cómo son. Se colocan directamente en una estaca o en algún palo o algún árbol si hubiese. Se atan directamente y se las puede programar para que saquen fotos durante todo el día, solamente del día, a la noche, en algún horario en particular. Y lo que hacen es detectar el movimiento y en ese momento sacan fotos o también pueden filmar. También, bueno, estas nuevas se las puede programar para que saquen una foto por hora, por ejemplo, o una cada media hora. Y bueno, llevan bastantes pilas, pero las pilas aguantan un montón. O sea, con las que estuvimos dejando, que dejamos como un mes en el campo, las pilas ni se habían gastado y las de la meseta cuando te construyeron, como alcanzaron las pilas. Y bueno, llevan una tarjeta de memoria que acumulan un montón de fotos. Bueno, lo importante es que el flash no molesta a los individuos, sino que es un flash infrarrojo. Y este es uno de los niños que directamente ponemos en la estaca con la cámara. Estos son esos sonidos que pusimos, en los cuales le pusimos la cámara en Santa Cruz, algunos en la estancia Cóndor y otros en Cabo Vírgenes. Y vemos que la hembra, algunas se quedan echadas directamente, ponemos la cámara y no se mueven del nido, así que no nos acercamos a molestarla. En el caso de que no esté la hembra presente, nos acercamos a ver la cantidad de huevos, pero intentamos también no tocarlos. Pero en este caso la hembra ni se levantó. Se quedó ahí todo el tiempo en el cual pusimos la cámara, lo hicimos rápido, nos fuimos y ni se movió. Y vemos cómo se agachan, ¿no? En algunos lugares donde la vegetación todavía es alta, realmente cuesta verlas. Por ahí le pasas al lado de un nido y te das cuenta que está dormido porque la hembra salió volando. Si no, se aplasta contra el suelo y es de un color bastante similar, se mimetiza tanto que no se ve. Bueno, esta es una de las fotos sacadas con la cámara trampa. Bueno, para dar los ritmos de incubación, directamente la cámara detecta el movimiento cuando la hembra llega al nido o cuando se retira. Entonces,
con esta metodología podemos llegar a estimar después acompañados, ¿no? con lo que serían los registradores de temperatura, podemos ver cómo son los ritmos de incubación, cuánto tiempo dedica la hembra en dejar el nido y comer, ¿sí? Entre qué horas del día lo hace, esos son los momentos en los cuales el nido es más susceptible a los predadores. En cuanto a las situaciones de amenaza, y les trajimos también son todas fotos de la cámara trampa. Bueno, y acá les voy a mostrar una secuencia que fue sacando la cámara, en este caso con caranchos. Vemos que está ahí pendiente a ver que la hembra se levante para comer algo. Ahí vemos que ella lo sacó, no le gustó nada. Al gato con ese otro. Se quedan ahí pendientes. Y el otro. En un momento, bueno, acá no lo puse, pero en un momento sale, deja el nido, se va a comer, y se ve que en ese momento ya no estaban los caranchos, porque no aparecía ningún carancho en el nido, pero bueno, después volvió y volvieron los caranchos, pero bueno, efectivamente lo pudieron sacar. Bueno, en cuanto a la supervivencia de la nidada, vimos muchos nidos predados por zorros, pues, bueno, es en Cabo Virgen, es un zorro colorado, está predando directamente el nido. También caranchos. El macho que quizás es el de la pareja. Sabemos bien. Y a algunos les fue bien. El nido estaba ahí donde están los pichoncitos. La primera foto que registró la cámara, en la que aparecen los pichones. Después no volvieron a aparecer. Se quedaron aparentemente un día ahí en el lugar donde estaba el nido y después ya no los volvió a tomar la cámara. Eso es una laguna en Cóndor. Esta es de Cóndor, sí. Sí, la del zorro era en Cabo Vírgenes y esta es en Cóndor. Sí. Sí, vemos que acá el pasto es bastante bueno y había unos cuantos nidos de cualquier común. Sí. Sí, ahí nos llegan las ovejas, nos contan. No, me parece que hacía bastante tiempo que no fue. Bueno, entre las cosas que se van a hacer es tratar de ver, caracterizar el ambiente que utilizan los cauquenes en el área reproductiva. Entonces vamos a ver qué pasa, dónde están los cauquenes, mirándolos con dos lupas. Una donde están ellos parados y los alrededores inmediatos, y vamos a trabajar en otra escala como más grande, evaluando el ambiente en una escala de paisaje donde empiezan a aparecer, ¿no?, otras características. Cuerpos de agua, quizás más cerca, distinta actividad. En el sur de Santa Cruz y en Tierra del Fuego hay mucha actividad petrolera en la zona de estepa, así que hay algunas variables que se van a empezar a agregar mientras nosotros vamos aumentando la escala, ¿no? Para esto, simplemente lo que en la escala de ver qué es lo que le pasa al grupo. Usamos la metodología que se usó casi siempre con los cauquenes, que es lo de insectas, para mí, mucho tiempo de camioneta, mucho tiempo registrando, bueno, los grupos, contándolos, viendo qué especies hay, qué más podemos identificar de ellos, la vegetación en la que están parados, la vegetación que tienen alrededor. Bueno, ese tipo de variables son las que estamos tomando en esa escala. Y después a escala de paisaje vamos a tener que trabajar con otras metodologías, ya no es tanto de nosotros en el campo, sino es más un trabajo usando sistemas de información geográfica donde podemos evaluar estas otras variables que estaba contando. Entonces vamos a poder asociar qué pasa entre los grupos, las características del ambiente y los grupos. Si los grupos de determinadas características suelen elegir pacientes con determinadas características, vamos a tratar de ver ese tipo de asociaciones.
Además, estamos haciendo, bueno, esta última temporada hicimos como 3 conteos. Conteo al principio de temporada, que fue para noviembre, otro conteo para fin de enero y febrero, y otro conteo que se hizo un poco tarde, pero fue casi mayo, fin de abril, principio de mayo. Así que también vamos a poder ver durante la temporada cómo cambian estas asociaciones. Después vamos a ver unos mapitas y hay algunas ver así como los puntos de los registros donde están. Y este año lo que no pudimos hacer fue todo el tema de las transectas aéreas, porque, bueno, entre que nos coordinamos entre tiempos y que después algunos aviones que los que íbamos a usar para sobrevolar el área estaban averiados y tardaron en arreglarlos, eso se nos... La idea de eso es ver más allá de lo que uno ve en las transetas que puede recorrer con auto. Estamos usando las rutas principales, las rutas secundarias, los petroleros que nos facilitan bastante en algunas estancias los caminos que ellos generan para llegar a los pozos. En realidad es lo que nos permite llegar a un montón de lados que no llegaríamos a cubrir tanta área o tantas transectas en tan poco tiempo. Pero van a ver que el mapa queda completamente... Uno piensa que hace un montón de esfuerzo y que recorrió un montón y después cuando va el mapa aparecen agujeros gigantes que, bueno, vamos a tener que recurrir por lo menos a un avión, es lo que estamos pensando para llegar a esas áreas, para ver si hay qué otros grandes grupos nos estamos perdiendo o qué otra asociación. Bueno, esa fue la última campaña, ya estaba como un poco lluvioso en el sur de Patagonia y estábamos un poco embarradas. ¿Esto es este año? Esto sí, esta es como la última, debe haber sido el primero, si no fue el 1 de mayo, mira. Sí, ese es en Estancia Flamenco, que es uno de los sitios, creo que casi históricos, desde que la gente empezó a interesarse con los colorados, donde siempre. Bueno, la metodología uno va recorriendo por la camino y va detectando a los lados los grupos, así que a veces está muy cerca y está súper bueno cuando hay mucho viento porque se puede hacer con binoculares sobre el telescopio. Ya cuando estamos más lejos se torna un poco más engorroso. Plantear el telescopio y ponerse a mirar muy bien. Tratamos de cubrir franjas de 500 metros, así que el ambiente lo permite porque es un ambiente súper abierto, bastante chato, así que salvo algunos momentos donde el terreno no lo permite, tenemos una buena de esas franjas de 500 metros. Estos son los mapitas de los tres muestreos que se hicieron en este año, donde también nos sirvió para testear un montón de cosas. Así que el primero y el último pudimos hacerlo en Santa Cruz también. El de verano fue súper intenso en Tierra del Fuego, se pueden ver el área recorrida que se hizo de Tierra del Fuego, fue súper intenso ahí, pero tuvimos que recibir. Así que nada, esas son las distancias que sería como el esfuerzo, podríamos decir, de búsqueda de los bichos por un montón de caminos. Esto es la única, esto es la ruta 3, así que todo el resto de los vericuetos son todos caminitos de Francia y caminos de los petroleros y algunas rutas secundarias.
Y bueno, esto nada, es más o menos como graficar los puntos con animales, donde realmente hay registros. En la primera fila, a ver, como que están recorrido 1, recorrido 2, recorrido 3. Arriba están, estas son de cauquenes comunes y se muestran dónde están los cauquenes y dónde están las parejas, donde podemos ver que en realidad acá las parejas están prácticamente en todos los sitios donde hay cauquenes y después la situación va cambiando un poquito a medida que avanzamos ahora donde ya la proporción de parejas ya para el final de temporada son como muy poquito. La situación de la temporada se puede pensar que es un poco intermedio. Pero más o menos los cauquenes comunes están por todos lados del recorrido. Cuando hablas de parejas, hablas de parejas que están reproduciendo. Parejas que están solas. Ah. Una suerte de ver cuántas podrían hacerlo. Son parejas que están aisladas, después los demás puntos corresponden, bueno, a grupos que pueden ir científicos que habíamos contado. Y los números van aumentando. No, ahí está, para mostrarlos a esta escala, en estos mapas, se perdía un poco, pero los puntos es como que van creciendo hacia el final de la temporada. Y ya en mayo había un grupo con mucho más. Era mucho más cansador contarlos. La otra, ya estamos. Y estos, nada, son el cauquén real y el cauquén y la situación del cauquén colorado. En cuanto al cauquén real, se ve estos bichos están como mucho más, como un poco más de cotono, son como más comunes en otras áreas, pero nosotros los vemos de Tierra del Fuego, están siempre con los comunes, son como bastante más abundantes que como en el sur de Santa Cruz, por ejemplo, y vemos que ya al final de la temporada empiezan a hacerse el número de reales, empieza a crecer, pero porque quizás ya los movimientos de los animales están trayendo cauquenes reales de otras áreas. Y la situación de los colorados fue esa. Después vamos a mostrar otro mapa donde están como todos los registros. Acá solo mostramos los registros que hicimos sobre transectas. Y encontramos colorados y casi todos los sitios, medio como típicos para los bichos, para la gente que está buscándolos hace tiempo en el área. Es como que los animales aparecen fielmente en los lugares donde la gente ya tiene bien identificados, pero tuvimos la suerte de estar como mucho tiempo recorriendo y entonces tuvimos la oportunidad de ver algunos sitios más. Primero porque pudimos cubrir mayor distancia de camino, así que descubrimos algunos sitios para colorados que otras personas no sabían, porque había que buscar mucho. Y nada, pero más o menos los animales se mantuvieron en los lugares donde siempre los vimos. Esta partecita corresponde a la primera vez la vez que fuimos a Santa Cruz, nada más que fuimos registrando los colorados o los grupos, fuimos revisando bien los grupos de cauquenes en el recorrido por Chile. Más o menos, esta es toda la ruta que nos lleva desde San Sebastián del Paso hasta el cruce por la Angostura. Estos son los registros de Santa Cruz. Y no se ve, pero esto es apenas uno cruza, esto es la azul, apenas uno cruza el estrecho de Magallanes. ¿Y en cada puntito había grupos de cauquenes o...? Sí. Esta zona, a ver, acá fueron siempre muy poquitos. Creo que después marcamos en el mapa la zona de Río Gallegos. Creo que eran 5 animales que vieron para final de temporada.
Estos siempre fueron bonitos, Sí. no me acuerdo si eran 4, acá vimos uno creo, uno solito. Después esta zona de Tierra del Fuego, básicamente esto es estancia Cuya. Está bien al norte, y esto es casi todo estancia Cuya. Todo esto es estancia Sara. Toda esta parte es estancia María Betty, estancia Flamenco, que son como lugares así de van a buscar. El mayor número de colorados en Tierra del Fuego está siempre en estancia Cuya. Pero en verano vimos que en estancia Sara, bien metidos, registramos un grupo de 14 bichos por ahí, que eran números que para Sara nunca se habían visto. ¿Y en el área chilena la densidad es mayor? Sí, bueno, es todo otro tema lo de Chile. Sí, pero en la parte de continente sí. En No, cuanto a tenemos estos, los ahí. grupos de estos, no, Bueno, eran 2, 3, sí, no me acuerdo si llegamos a ver 4 juntos. Sí, más que eso. Más de 5 seguro que no. Pero Eran estaban re dos. buenos porque estaban al lado de la ruta. Sí, muy Estaban muy cerquita. cerquita de la ruta, en unos potreros así muy... Sí, la banquina incluso algunos. Ah, La pareja estaba, una pareja estaba en la banquina. sí, muy cerca. Pero bueno, toda esta zona también, bueno, tanto en Tierra del Fuego como Santa Cruz, zona de actividad petrolera intensa. Este grupo que está acá en Estancia Cuya, donde están siempre, hay una cantera, 2 pozos petroleros, un tránsito de locos, millones de ovejas. Acá viene en el norte, bueno, acá está el puntito, pero vimos fuera de transecto, 2 colorados que también están prolongando la ruta 3, así que como que todo el tiempo se les van sumando problemas. Pero bueno, lo de los colorados es como lo que más evidencia en el asunto. Y estos son los resultados en números de todos esos puntos. Conteos y se puede ver la relación de números, ¿no? Que son miles, cientos y decenas. Con este aumento acá que es desde el final de temporada que quizás están empezando a juntar más bichos y creo que están viniendo de áreas que no pudimos llegar nosotros. Pero bueno, esto es otra cosa que no de mirar, que es el tema que estuvimos buscando. Principalmente este año estuvimos trabajando en Tierra del Fuego y la dimos vuelta hasta donde podíamos llegar, lagunas, dormimos el Río Grande, todos los sitios donde los bichos podrían estar nidificando, los que tuvimos acceso, se revisaron. La situación es que hay lagunas, pero están muy secas, muchas no llegan a... Creo que para diciembre ya había muchas que habíamos ahora en noviembre que estaban ya secas, así que había como muy pocos sitios con condiciones para nidificar y en los que había no encontramos casi nada. Así que para el verano, que va para el muestreo de enero y febrero, que ya podíamos empezar a ver también las pocas nidadas que habían resultado exitosas son bajísimos los números. Solo 5 parejas con pichones vimos para el segundo muestreo ¿Es más de una postura por temporada no? ¿Es una sola? ¿Cómo es eso? creo que es una sola. Puede haber, si no resulta exitoso puede haber, pero si no, Pero bueno. tenía que ser bien temprano, Claro. la gente de Cóndor. Y esos son casi todos los ambientes, ¿no? Son esos 6 ambientes que ustedes están, son casi todos, ¿no? Sí, estos son los ambientes que nosotros que son los más comunes allá.
Y estos dos, que serían lo de los pastos cortos y los lugares que están encharcados o cerquita de los lagos, cerquita de agua, son los lugares donde más se encuentran. Y no me acuerdo cómo venía el gráfico, pero era 4, o sea, este era 4 veces, más veces los encontramos en estas que en estas, y estos en el doble que estos otros. ¿Qué nivel para 5.000 individuos de Cauquén común? Hablando de las pocas parejas reproduciéndose. Sí, no, bueno, pero las nidadas Porque en noviembre y diciembre 0, en abril y mayo 0, en enero febrero con unas pocas parejas, para 5.000 individuos, o sea, 5.000 parejas. Sí, igual en ese conteo de enero y febrero, ahí nos fuimos para Santa Cruz, así que el de enero y febrero es únicamente para Tierra del Fuego, es decir, que esas 5 parejas son de Tierra del Fuego. En Santa Cruz fui más o menos para esa época, no hicimos el recorrido, sino que fui por las cámaras trampa, y era muy distinta la situación, vos ibas directamente por la ruta, yendo hacia la zona de vírgenes, y veías muchas parejas con pichones, o sea, había muchos que habían resultado exitosos. Y en cambio, en Tierra del Fuego únicamente esas 5. Bueno, de colorados y redes. Una pregunta, chicas. En los conteos de abril-mayo, a lo último, cuando ya se estaban juntando y uno ve que hay más, ¿ustedes identificaban juveniles? Que ese primer plumaje es medio diferente al del adulto y se puede diferenciar. No había juveniles. No, aparte fui yo la responsable. Pero no, incluso sí tuvimos oportunidad de ver algunas, o en Santa Cruz, en otras áreas, o más en la parte de Cotono, tuvimos oportunidad de ver algunas parejas con pichones ya emplumados y todo, y es difícil, pero una diferencia se nota. Por ahí en los reales, los cauquenes reales, quizás creo que había que tenerlo cerca. Esa franja de mirar en 500 metros, y bueno, hay algunas distancias que hay cosas que son difíciles de ver. Y ese número de bichos que no son adultos, ¿dónde entra ahí en el control? ¿Cómo? O sea, esos que no son adultos, ¿dónde entran? No están. No, igual de reales para la zona que estuvimos viendo, esa no es la zona de reproducción de los reales. La realidad de ver pichones de los reales ahí. Sí, se veía variación en el plumaje, pero bueno, es algo que se puede ver, no sé, poco. Sí, los pichones son fáciles. Sí, en realidad ahora vienen fotos para mostrarles los grupos en los distintos ambientes en los que nos vimos. En los pastos cortos, acá justo hay un colorado ahí en el medio. Estaba con un real y entre todos lados juntos. Y bueno, y el resto eran todos comunes. Esto es en la zona de Chile. Hicimos ese recorrido hacia Santa Cruz pasando por Chile. Estos ya son asociados a algún cuerpo de agua, este es el Río Grande, este es el toda la ciudad de Esmeralda. Hay únicamente reales y comunes. Sí, justo en el medio de la ciudad, en la reserva. Sí. Y bueno, esta es en estancia Sala, que también se le puede ver asociados a matorrales mixtos o puros, que pueden ser de mata negra, bueno, un poco de multillar en algunas zonas, pero este es un matorral. Y ahí se ve bien el manejo que se hace con la vegetación. Y ahí se ven franjas del matado que todavía la siguen haciendo. Uno recorre así y ve las lomas rayadas completamente y es una que sigue haciendo la ¿Para qué lo hacen eso?
para que las ovejas tengan más, para atacar la mata negra Claro. del camino. Porque bueno, porque es mata negra y también puede haber algunos calafates, como... Esta también es en Estancia Sara, una laguna que descubrimos ya para el final de la temporada, y encontramos ahí una huellita que llevaba a una laguna, que no se ve en el Google Earth, pues justo tiene una nube encima, así que era imposible. Y bueno, justo cuando fuimos estas fotos en febrero, había un grupo enorme, todos los que ven ahí, esos puntitos arriba de la loma, son todos cauquenes comunes, y era un grupo de más o menos 200, 250, que no volaban. O sea, nosotros primero los vimos desde una región de la laguna, bordeamos la laguna, muchos se metieron al agua, y desde el agua subieron a la otra orilla, digamos, de la laguna, y se empezaron a subir. Así que justo los agarramos en el periodo en el que estaban mudando las primarias y secundarias, entonces se quedan como un mes aproximadamente capacitados para volar. Entonces, bueno, andaban ahí entre el agua y las lomas. ¿Cómo? ¿En qué mes? Bueno, en realidad, según lo que se sabe es en Malvinas, que dicen que es desde noviembre, más o menos, hasta febrero, que se encuentran que están en esta situación. Nosotros esto lo vimos en febrero, los primeros días de febrero, creo que eran 2 o 4 de febrero. Y encontramos 2 lagunas así, estas 2 lagunas con un grupo grande de cauquenes siempre comunes, que no volaban. Generalmente uno se acerca y lo primero que hace la bandada es volar, se aleja. Estos no, se meten todos al agua. Pero no es común verlos a los cauquenes en el agua. Si no están con los pichones o en esta situación, vuelan enseguida, no se meten al agua. Pero bueno, estos, por eso nos llamó la atención, nos quedamos un rato viéndolo, volvimos y bueno, estaban justo mudando. Y fueron 2 sitios, en cuanto a esos 2 sitios de muda que encontramos, eran completamente diferentes. Otro era una laguna de depresión, que estaba prácticamente seca para el momento que los bichos estaban mudando. No se secaba. Y esta era la que tenía el islote con una colonia de gaviotas. Difícil planificar también de bicho. Que ahí justo había una pareja con pichones, pero bueno, de la cantidad de cauquenes que había, una solita y llena de... Sí, siempre de comunes. Colorado nos vimos intento de identificar, ni siquiera bueno, medidas de pichones en la cuestión del fuego. Bueno, y otro de los objetivos que tenemos planteados es estudiar el impacto de los predadores sobre la reproducción. Lo que queremos medir es la presencia de distintos predadores y la abundancia, comparando también la situación de Tierra del Fuego con la de Santa Cruz, donde el ensamble de predadores son distintos, ¿no? En Tierra del Fuego tenemos zorro gris como una especie de introducida y bisón, y en cambio en Santa Cruz ya tenemos zorros colorados y no tenemos bisones en esa zona. Bueno, queremos ver cuál es el impacto sobre la pérdida de los nidos, también sobre la mortalidad de los pichones y de los adultos, y cómo influye la característica del entorno de los nidos en esta capacidad que tendrían los predadores en detectar los nidos. Es decir, si el nido lo hacen en una zona de pastos altos o una zona de arbustos, sí es más difícil que los predadores lo detecten que si está en un lugar de pastos bajos. ¿Y cómo pensamos hacerlo? También con nidos naturales y artificiales, utilizando las cámaras trampa y detectando a los predadores, y también a través de búsqueda de signos de carnívoros. En cuanto a las cámaras trampa, lo que hicimos fue disponer nidos artificiales en la zona de Tierra del Fuego, que los construimos directamente con material del lugar, con pastos secos, con plumón que encontramos de algunos nidos viejos, y con huevos de gallina. Directamente con eso, con 4 huevos de gallina, los poníamos variando el entorno del día, algunos los poníamos directamente en el pasto, otros metidos en algunos arbustos, y dejábamos la cámara trampa. Y también lo que variamos es la distancia del cuerpo de agua, ¿sí? Algunos poníamos bien cerquita y otros más lejos.
Bueno, este es uno de los videos. Algunas cámaras las pusimos para que saquen fotos y que tomen videos porque también fue como una prueba, ¿no? De ver cómo era mejor setear la cámara para que los detecte a los predadores, porque hay veces que la cámara detecta el movimiento, pero en el tiempo que tarda en sacar la foto, te sale la foto vacía, entonces bueno, queríamos probar que con videos por ahí era mejor. Justo se ve el zorrito que está cerca y se lleva un huevo. Y esto, bueno, aparece un montón de vestigas, se agarra un huevo, y iba, se lleva un poco de plumón, y quedó. Bueno, y la cámara también se puede setear, ¿no? Cuánto uno quiere que filme, pero ahí está el problema de que le pones que filme un montón, te ocupa la memoria fácil, rápido, digamos. Entonces, la probamos con 10 segundos. Y bueno, ¿qué predadores fuimos detectando? Mayormente el zorro gris. Se detectó también bisón en una de las cámaras trampas, una de los videos artificiales, que es en la zona de Cuyen. ¿Cuyen ese? Cuyen viene al norte. Tierra del Fuego viene al norte. Sí, todos los videos artificiales, todos los que estuvimos poniendo en Tierra del Fuego, que es cuando estuvimos trabajando bien intenso en lo que sería la época reproductiva. Pusimos enero, sí, en enero, cuando estuvimos bien fuertes poniéndole. Básicamente el uso de niños artificiales. En Santa Cruz, monitorear nidos reales, por ejemplo, el fuego. La búsqueda masiva era porque también fue obligado el uso de. Bueno, aparecieron caranchos también, predando sobre los nidos. Como habíamos visto en los nidos naturales, bueno, lo mismo pasó en Tierra del Fuego con los artificiales. Que faltaba el castor que Sí, bueno, los cuerpos de agua en Tierra del Fuego, muchos que son castoreras directamente, son por ahí un chorrito y cuando vemos así como una pequeña lagunita, son las castoreras. Y aparecieron también gaviotas cocineras, y justo ustedes no tienen un poquito de plumón en el pico, cuando la pusimos se ve muy bien. Pero bueno, también estamos viendo cuál es la mejor manera de detectar que efectivamente el predador predó el nido, ¿no? Más que aparezca en la cámara y ya no haya comido los huevos. Así que bueno, también ahí estamos viendo, filmando, quizás es mejor que nos demos cuenta si efectivamente se predó o no el nido. Y bueno, en cuanto a la mortalidad de adultos, con las cámaras trampas también podemos detectar, esto es en cóndor, un caso en el cual el zorro directamente predó sobre la hembra que estaba incubando, el nido estaba un poquito más pequeño a la derecha. Se ven en las fotos anteriores que empieza a aparecer el zorro de atrás y después ya la agarró la hembra y bueno, después predó también sobre el nido. Este es el único caso que pasó esto, después hay otras que se ve el zorro cómo se va acercando, pero después se ve que la hembra vuela y que se come únicamente los huevos. Pero en este caso la hembra no voló y se la come también. Así que bueno, vemos que cuando están incubando, es un momento en el cual los adultos también son susceptibles a los predadores. Y las estas. Bueno, en esto de los predadores también estamos usando, tratando de evaluar abundancias relativas entre sitios en las áreas en las que trabajamos para ver dónde están, bueno, obviamente, dónde estas amenazas son alguna diferencia entre áreas o entre ambientes con respecto a esto. Y lo que estuvimos usando hasta ahora fue el uso de transectas de signos que se usan para carnívoros, que vemos con los cauquenes, se recorren distancias pero más cortas y buscamos otro tipo. Buscamos huellas y buscamos pecas y se ven, bueno, huellas de zorro, pecas de bisón, de zorro, más pecas de bisón, banderas
son las cosas que buscamos en el ambiente. Hasta ahora estuvimos ajustándonos al trabajo que se hacía en Pisón, porque estábamos haciendo en simultáneo otro proyecto, y el año próximo quizás empecemos a usar otra metodología para evaluar abundancias relativas de zorro, que va a ser con el uso de estaciones odoríferas o directamente con el uso de las mismas cámaras, ¿no? Para poder monitorear distintas áreas, poner algún set de cámaras que permitan registrar durante algún tiempo la presencia de estos predadores, entonces poder evaluar diferencias entre áreas, entonces poder saber si la presión de predación es diferente. Y en cuanto a los herbívoros, además de que durante las transectas, cuando vamos registrando los cauquenes, registramos también la presencia de otros herbívoros que son nativos, como el guanaco, o puede haber vacas y ovejas, es lo que registramos. Eso sería como ver cómo el ganado termina afectando, o sea la distribución espacial de los cauquenes, o si afectan a la composición del grupo, al número de los cauquenes que están en determinados los lugares donde comparten con el ganado, pero también estamos viendo a nivel de individuos qué es lo que sucede. Entonces estamos haciendo observaciones comportamentales para ver si el efecto del ganado se evidencia, ¿no?, a otra escala, y si eso se puede ver a través del comportamiento, si los bichos están, por ejemplo, en presencia de ganado como más alertas, si comen menos, como si sufren de otra manera la interacción con el ganado, que no sea solo la espacial o de la conformación del grupo. Así que, bueno, y esa es la planilla con la que trabajamos, que nos ayuda a un programita que usamos el teléfono, que permite hacer que las observaciones no sean tan engordadas. Así que estamos ajustando también eso, viendo si realmente sirve para ver una diferencia, si empezamos a ver diferencias a ese nivel. Y que básicamente lo que hacemos es seguir, puede ser a un individuo por un periodo de tiempo, 15 minutos, 20 minutos, y vemos qué proporción de tiempo usan para distintas actividades. Eso es lo que vamos registrando con la ayuda del celular en este caso, vamos registrando, bueno, 5 minutos estuvo comiendo, 5 minutos estuvo caminando, entonces todo eso lo vamos registrando y después comparamos, ¿no?, si el individuo estaba en presencia de ganado o no. Bueno, y para cerrar un poco, para comentar cuál es la situación del cauquén colorado y qué fue lo que vimos nosotras allá. Sí, estas son las fotos de Ricardo Matus. Bueno, que él tiene individuos ahí. Bueno, ya no hay buenas individuos y estas son fotos que le robé. El anillo está bien abajo. Me van a verle los anillos con es difícil porque el pasto llega hasta ahí. ¿Por mí qué? No, en los potreros donde hay rastrojos, las fotos que podés sacar, muchos se escapan y no le ves si fueran esos anillos porque los ves, esa parte la perdés, ¿no? O sea, está bien, si no está mucho tiempo cerca de la bandada, acá en el sur de la provincia de Buenos Aires, quizá podés sacar muchas fotos, observarlo con telescopio de distintos lugares, pero no, a veces se te vuelan. Acá en la provincia no se aguanta mucho que uno se desacerque. No, yo tampoco. Y en la zona de Cóndor te dejaban acercar muchísimo más que acá. Sí, Pero bueno, no, tenés los anillos en donde los tienen, muchas veces te los perdés. ¿Qué le decía yo, sin ella poder cuando caminan, verlos No, pero hay hay que estar ahí como siguiendo cuando caminan. encontrar. No, se hace Y aparte no sé cuánto ustedes tienen idea cuántos tienen anillado, cuántos individuos tienen anillado. No.
No, sí. ¿Quién sabe con los datos? No sé si iba por los 100 o... Bueno, y los registros que hay antes del 70, de cómo se veían los colorados, bueno, acá les copié algunas frases. En el 1907 se hablaba de un incremento anual remarcable, y eso, bueno, como habíamos dicho antes, es lo que atribuían a la distribución de la nota adoptiva. En 1950, el cauquén colorado aparece como la segunda especie más común en la zona del Río Grande, ¿sí? O sea, era común entre las aves acuáticas, y dentro de lo que es el grupo de cauquenes, el cauquén colorado era el segundo más numeroso. En el 54 dicen que en caletas potosinas se están reproduciendo en gran número, ¿sí? O nosotros no. La temporada pasada no encontramos reproducción. ¿Estos son todos sobre colorados? Sí. Todos registros históricos de colorados. Para el 65 decían que el número alcanzaba incontables miles. Y para el 70 decían también que era común verlo en verano en el norte del Tierra del Sol. Hablar como una especie común. Como una muestra. Bueno, estos son los registros donde los vimos nosotros en la temporada pasada y los números en los cuales lo vimos. El registro más al sur que tenemos es el de la estancia San Luis, tenemos solamente 2. Después le sigue el Río Grande, donde vimos también 2 individuos. Para la zona de flamencos, como decía Lali, que es una zona histórica donde siempre se los va a ver a los colorados, ahí vimos, 12 y 2, también así en distintos grupos, que es uno de los grupos más numerosos que vimos. En el Río Chico se vieron 6 para el final de la temporada. Un poco más al norte, en Estancia Sala, ahí encontramos 4 sitios, el más numeroso con 14, y después uno separado, cuenta con una bandada mixta, otro separado y una parejita. Después más al norte, en Estancia Cuyen, que es el lugar también más numeroso, 26 contamos. Y más al norte todavía, dentro de Estancia Cuyen, que es esta zona que contaba Lali, que están extendiendo la ruta 3 y que aparentemente están secando también. Es un lugar, era un lugar muy húmedo, ahí vimos 2. Para Cabos Vírgenes también contamos 2, y ahí tenemos, nos pasaron el dato de que vieron una pareja exitosa, ahí en Vírgenes, esta temporada. En Cóndor nosotros vimos 4, y también la gente de Cóndor vio una pareja exitosa con 2 pichones. O sea, ustedes no tienen registro de reproducción en este mapa. No, nosotros... Se lo contaron. Claro, en los momentos que hicimos las transectas no vimos en ningún momento reproducción de cauquén colorado. Los 2 registros que nos pasaron, que son el de Cóndor y de Vírgenes, fue después de que nosotras fuimos a esos lugares, así que nos pasaron el dato de que habían visto parejas con pichones. Y después, en la reserva, lo máximo que se dio esta temporada fueron 5 individuos. Así que vemos que es muy poquito para el esfuerzo de muestreo que hicimos, 3 muestreos en 3 momentos distintos de la temporada. Son números realmente bajos comparados a los que se veía hace un tiempo, ¿no? Ahí hay más o menos 80 y algo individuos, ¿no? Total, pero pudo haber habido algunos que se movieron de un lado al otro. Sí, son todos en distintos momentos. Son en distintos momentos, o sea que no podés contar como que... No. Puede ser 80, puede ser 60, puede ser 40. No es un número No, está bien. Los que mostramos en las transectas sí, fueron todos que vimos en ese momento y andaban en el orden de 35 individuos. Sí, pero aún sumando todos los máximos, no llega a nada. No, no. Ahora, Bueno, Pero por eso también hay lugares de la que no visitan otros lugares. No, eso es, por ejemplo, este lugar donde este registro de 14 bichos fue el muestreo de mitad de temporada, y en ese mismo lugar habíamos visto uno, sí, cerquita un solo animal, no, 2 animales. Así que hay movimientos, por eso también la importancia de saber cómo, más allá de estudiar la ruta migratoria y cuáles son las amenazas que los animales tienen en los movimientos que hacen entre los sitios de invernada y los sitios reproductivos,
También es como un objetivo que debe atacarse el tema de ver cuáles son los movimientos que tienen dentro de nada, mismo del área de invernada y de los sistemas de reproducción. Porque es obvio que hay movimientos. Claro, ese es el tema, porque nosotros ahora que fuimos, vimos casi 200 puntos. Es más de lo que ustedes vieron. No, bueno, Pero ¿de dónde vivían? no, falta Chile. De Chile. Falta Chile. Claro, Falta, no podés pretender saber que todo. Pero bueno, también es factible que estemos perdiendo bandadas gigantes ahí en ese agujero que no podemos llegar por tierra. Sí, o sea, el sitio que elegimos nosotros lo elegimos justamente porque son los históricos donde se los vio a los colorados. Así que sería como el lugar más numeroso de Argentina para la zona de reproducción. O sea, no pensamos que no es probable, digamos, que estén más al sur, sino que estén en algunas regiones. Más al norte. Si es que hay otros, podrían llegar hasta algunas regiones donde nosotros no pudimos llegar. Y bueno, entre la chilena también. Pero eso lo dicen porque hay una idea de la población total. No, porque en Buenos Aires se está viendo más cantidad de individuos. Ellos fueron ahí hace poquito y vieron una bandada grande de unos 185, ¿no? Sí, y en el potrero enfrente habría otros. 12. O sea, podríamos decir que estábamos en un radio de 200 metros, había unos 250 en ese momento. O sea, los vieron simultáneamente y que por lo menos habría 200. Ahí están las fotos de todos los bichos juntos. Ahora, no tiene nada que ver eso con... Eso es otra cosa, acá falta Chile y falta un montón de territorio que es imposible respectar, salvo que tenga un finito y un montón de gente. Lo catastrófico es la cantidad vastísima de nidos que sabemos que hay. Porque los zorros predan, los bichones predan, pero no hay nidos. No, y también lo vemos en O sea, otras especies. Ahora encontremos una temporada 50 nidos, pero no hay nidos, ¿no? ¿Cuál es la tasa de predación? De los nidos que armaron, ¿cuántos mostraron predación? De los artificiales, todos. Todos. Los nidos conectados donde no haya ni zorros, ni... En el lugar donde no lleguen los zorros, donde no lleguen los bisones, ahí no va a haber nidos. Claro, lo que en realidad también queremos ver es si es que no hubo intentos de reproducción o si es que los nidos no fueron exitosos. Por es que encontramos un montón de nidos y después no vimos pichones. No encontramos nidos y ponemos pocos pichones. Entonces, bueno, nos falta ahí ver bien en el medio si es que realmente hay que buscar más. Buscamos un montón, pero si es que hay que buscar más y ver si es que hay nidos y realmente después no resultan exitosos o si es que directamente no están intentando reproducir. De todas maneras, en general, la reproducción que hay en la estepa de Tierra del Fuego es como baja en todos los aspectos, o sea, sin hacer un esfuerzo de búsqueda en otras áreas de cotón o de bosque, uno va caminando y encuentra. El problema es ahí, o en Santa Cruz, también situaciones de estepa, o sea, sin estar buscando intensamente nidos, como decimos, nos dedicamos en la parte de Tierra del Fuego, la situación es completamente. ¿Hay una relación o encontraron una relación entre la predación y la estructura de la vegetación vecina al nido? Y todavía estuvimos probando la metodología esta de las cámaras para ver si nos permitían nada, si podemos empezar a medir todas esas cosas. Todavía no, o sea, las pusimos en distintos tipos de vegetación y la predación fue del 100%. Sí. Eso es lo que queremos llegar, digamos, pero todavía no tenemos como un número. Y también entiendo que el éxito reproductivo es mucho más alto en Chile y no sé cómo será en Malvinas, ¿no? Con la especie más cercana o la subespecie. Sí, en Chile la parte continental. Sí, ¿y en Malvinas tiene algún dato en eso? ¿En Malvinas? No, aparentemente la población no está teniendo problemas. Es muy un interesante. número... Es muy interesante saber por qué pasa eso en Malvinas o en Chile, entonces, ¿no? Porque... Y en la zona donde hay mucha reproducción en Chile es en el continente, y en el continente no hay zorro gris. Aparte de que el zorro gris está también en el continente, no llega a las abundancias que están en Tierra del Fuego. Por eso también queremos evaluar esto de las abundancias relativas, porque tienen relación con la presión de predación que sufren en Tierra del Fuego, pero es obvio, el ensamble de depredadores en el continente es otra cosa completamente distinta, tiene otra dinámica, hay más especies. Una última pregunta. La precipitación y la aparición de esas lagunas o pastos cortos o alimento, ¿no? En la época crítica,
¿No tendrá alguna importancia también? El periodo es largo, me refiero a ciclos secos, Sí. ¿no? Bueno, acá no, la estepa de Fueguina es mucho más húmeda que la estepa Sí. santacruceña. Sí. Es otro color, es así. En cuanto a lagunas, y muchos sitios así con muchísima humedad, bueno, los castores ayudan bastante, que es otra de las variables que también queremos empezar a evaluar, pero sin embargo tampoco encontramos un solo caso que nos dieron de reproducción de comunes también entre unas castoreras. Pero hay muchas lagunas y hay cuerpos de agua en Tierra del Fuego bastante extensos, pero son todas lagunas de depresión que las empezamos a ver con agua en los principios, fines de octubre, principios de noviembre, y para ya diciembre, cuando cortamos con una parte del trabajo, ya algunos estaban, el espejo de agua estaba más reducido, así que Y que incluso la gente de Río Grande decía que este año en particular las lagunas estaban bastante más llenas que otros años. Que dicen que, como decimos, ¿no? Que hubo periodos más secos y periodos más lluviosos y que este año en particular era bastante más que otros. O sea, el 100% de los nidos artificiales que colocaron fueron plegados. Sí, Todos tenían cámaras. sí. ¿Cómo pueden llegar a medir el hecho de que los bichos, o sea, los predadores, no están olfateando a ustedes y por eso se acercan al nido y por eso queda evidenciado que lo están predando? sí, puede ser. Bueno, además de usar todos los materiales del lugar, y sí, cuestiones de olfato puede haber. Pero es cierto que también al mismo tiempo estuvimos trabajando con las trampas, engolleros y otras cosas que estuvieron como en contacto con nosotros y fue la misma respuesta. O sea, pero no era comida. ¿Eh? No era comida. Sí, porque tenían cebo. En sí. simultáneo de este trabajo estábamos como en un proyecto de evaluar metodologías de detección para bisón, que es algo que traemos de tiempo, y estuvimos trabajando con bolleros, cebando determinados sitios para traer a bisón, pero era un bisón y un zorro. Y no. O sea, sí puede haber, y sí nos han mencionado esto y hay que poner eso, o quizás tratar de evaluar cuál es el... Pero bueno, hay impresiones que mucho no debe hacer porque Si no, o sea, lo que podría llegar a pasar es que los bolleros como están todos desarmados, como pasó en el Parque Nacional, donde ahí aparecían por los zorros y todos los bolleros destrozados en otro lado. Y nosotros no nos pasó ni una vez. Con todas las estaciones de visor que pusimos en la misma zona donde estamos trabajando en los cauquenes, en ningún momento hubo signos de que haya aparecido un zorro. así hubo, pero no fue en el 100% de la situación. ¿Y de los nidos naturales? Los míos no en todos, algunos. No, uno fue exitoso y el resto bastante. Eran 5. En Santa Cruz. Pero no siempre por zorros. No fueron caranchos. ¿Perros no aparecieron nunca? No vimos y tampoco aparecieron las fotos. Sí lo mencionan, la gente financiera los nombran, dicen que cada vez hay más. Sí, pero los asocian más como al sur del Río Grande. Todavía como que para estancieros es como mirar el problema que tiene fulano, menos mal que todavía están al sur del río, como que todavía no. Nosotros trabajamos como de acá para arriba. Estas cosas son porque están sobre la ruta 3, pero todo esto es nada más a medio intenso. Esto ya es como bien y los perros sí los asocian más a esta parte. Pero incluso
con este tema del trabajo con bisón, estuvimos trabajando con cámaras en el ecotono y tampoco aparecieron las cámaras. Aparecen muchísimos zorros, aparecen bisones, pero perros todavía no aparecen. Lo que pasa es que el daño que hacen parece que para los ganaderos es como muy fuerte. Así que sí, claro, están todos preocupados y claro, va a ser problemático con ellos. Y la gente, los ganaderos, la gente en general, ¿cuál es su relación con todo esto? O sea, por lo que vos contabas, colaboraban, estaban haciendo los trabajos, pero Sí. ¿cómo ven este problema? O sea, si lo ven, o se preocupan nada más que por el tema de los perros, o de la veterinaria y nada más. Y los cauquenes tenemos de hablar y de estar más en contacto con uno de los administradores de la estancia. Y bueno, siempre nos carga un poco de los cauquenes. Él todavía tiene la impronta esa de que los cauquenes son plaga, que molestan, que le comen la comida a las ovejas. Claro. Tienen todavía eso. No puedo hablar por todos porque tampoco digamos tanto con los demás, pero esta persona sí es como, sí los conoce, sí sabe dónde están, qué comen, los odia, pero sí, es esto lo que... Y sí sienten que sí. Ven que hay menos, ¿no? Eso también lo notan. Por suerte, Sí. menos dicen ellos. Escuché en algún momento que en el extremo sur de Santa Cruz hablan de una superpoblación de guanacos. ¿Escucharon algo de eso? Como que el guanaco en este momento... En el sur de Santa Cruz, sí, en Tierra del Fuego, Antes, es terrible. ¿eh? y claro, todo mucho antes, me parece. Sí. Pero Sí. inclusive los productores Sí. de las Hay estancias grandes menos ovejas y más guanacos. atribuyen al guanaco... Con este mismo administrador también. Claro. Lo Hablando mencionaba con el del guanaco. Y no hay puma. Parte posterior. Un problema. O sea, no creen que tenga que ver nada enorme de guanacos con respecto a lo que... No, de hecho... Yo no tengo con qué comparar tampoco, Claro. pero esa cantidad de guanacos. No, pero por los grupos, no sé, por lo que vemos siempre están. Sí, más asociados a ovejas que a guanacos, son seguros. Ah, sí, ¿No lo tienen? veo. ¿Qué? Que nos está dando el alimento para controlar el guanaco. Y quieren, sí. Sí, lo de Tierra del Fuego como que empieza antes porque tampoco hay predadores naturales, o sea, hay como... Es otra sensación la de Tierra del Fuego. Claro, antes los pobladores usarían el guanaco como para endulzarse y ahora está oveja, así que Sí, no matan guanaco y ovejas, pero los guanacos cada vez son más. Bueno, pero eso es otro problema. Sí, pero podría tener que ver por el impacto en la vegetación también, ¿no? No, La oveja, pero, ni hablar. o sea, ellos notan que en la vegetación hay un problema enorme por Claro. la superpoblación de guanacos. Seguro. Te lo dicen los productores. Bueno, igual Quieren matar dentro guanacos, pero no pueden. de nuestro objetivo debe ver la relación con herbívoros, ahí incluyen Claro. los guanacos, ¿no? Sí, O sea, sí, ovejas, vacas y también guanacos. Pero Como es la claro, relación por con eso. todos los herbívoros en Claro. general. Igual esa superpoblación de guanacos es algo que, digamos, hay teoría de que dicen que antes había menos, pero en un momento se llegó a estimar poblaciones de varios millones y ahora no pasarían de los 500. Y Claro, o sea, sí, se tiene una estimación que Muy en 2 relativo. años parece que va a haber 2 millones más de guanacos, que son cosas todas muy tomadas de los pelos, no hay más, No. no hay seguimientos que se sepa realmente, y no hay datos previos, lo mismo pasa en el Cauquén, el dato de 1907 se dice hay más que antes. Digamos, es algo, sí, bueno, Hay él más. estaba viendo, Muy folclórico. Claro. claro, es algo que es muy difícil saber si realmente está sucediendo algo Después así. otra Sí, cosa en que- esas estimaciones, pero No, para agregar esto de los herbívoros, que al ganado lo manejan, entonces el efecto que tienen en áreas más chicas es mucho más intenso, o sea, tiene un efecto muy intenso. Y claro, las ovejas y los cauquenes están comiendo del mismo lado. Pero bueno, esto de que son movidos adrede, y claro, el uso que tienen algunas superficies es tan intenso que es eso, guanaco no lo pueden hacer. Igual, más allá de eso,
Cauquén obviamente tiene una relación positiva con el ganado, digamos, dependen de esas zonas de pastos cortos para alimentarse, que eso es lo que genera en las estepas de Santa Cruz. El guanaco mantiene un pasto corto en sitios puntuales de humedad, entonces dependiente. El tema que también necesita el pasto alto, que son los que no son de pastorero, para que es pasto alto. Son dos, un equilibrio. Yo quería decir una cosa que había dicho Gustavo, lo del clima. El tema que ellos lo bueno está haciendo es que están usando el Cauquén común, que el Cauquén común lo puede usar como un modelo, por eso usan el común, que el bicho está tanto en las zonas que llueve más, en las llueve más o menos, y en las partes más secas de estepa. Entonces vos más o menos, por más que yo no esté trabajando en la parte de estepa patagónica bien árida, vos sabés que en la estepa patagónica árida hay nidificaciones, como es escolar, vos vas por la meseta donde estaban la meseta de altura de Santa Cruz y ves un nido de Cauquén común, exitoso, predado, lo que sea, pero no hay nidificación. Y después ves el lado chileno, ves en Malvinas, y el tema es que acá en la isla eso te puede descartar un poco un montón de características y enfocarte en lo que pasa distinto en la isla, que no es el clima, es otra cosa. Podés al menos descartarlo inicialmente, al menos como primera medida, porque el clima varía, pero el Cauquén sigue nidificando. Acá no nidifica, tiene que ser por otra cosa. Creo que está bien. Sí, yo lo que pensaba, o sea, también es una hipótesis, ¿no? Que, digamos, en una serie muy larga de años, la oferta para la ubicación de nido en toda el área quizás está un poco relacionada con la lluvia, digamos, ¿no? La pregunta mía iba más por ese lado, digamos, por entender si en una serie de 10 años de sequía, el área apta para nidificar a escala de paisaje podría ser mucho más baja. Entonces, la población quizás con un ciclo seco quizás sintió también ese efecto, ¿no? Tal vez para el Colorado, Sí, pero para acá Colorado. mi nidificación tampoco ni siquiera es común, entonces para el caso digamos, el problema evidentemente, hay algún problema que es subyacente al problemita que puede tener, más que le puede afectar un poquito más al Colorado, que tiene un problema más que afecta a todos. Todas. Sí. Igual hay ambientes que no, qué sé yo, no creo que todavía estén afectados por alguna tendencia en el clima. Toda la costa del Río Grande la vegetación es buena porque hemos recorrido, tiene una vegetación Donde más pensábamos que íbamos a buena encontrar. estructura y los bichos tampoco nidifican. La carga de Navidad de Tierra del Fuego es mucho más grande que la de Santa Cruz. Sí, yo no puedo decir que sea, a mí me da la impresión que sí, pero es como que es mucho más intensa, es como que en Santa Cruz los animales están como, bueno, no tengo, perdí las fotos de esas, pero hay una foto que saqué, incluso que hay vacas que parece la pampa, una situación pampeana, porque son, no sé, un montón de vacas y vas pasando por cuadros y es así, como que los mueven, como están es muy intenso el uso que hacen. Claro, sobre todo son lugares que son más húmedos, no son los más productivos, los machines son los más productivos. Otra pregunta por ahí no tiene nada que ver, pero se las digo igual. ¿No hay un efecto mecánico, por ejemplo, una cosa que sería, no media grosera, pero por ahí va, pisoteo sobre la nidada? Me pregunto si no habrá algún efecto. Y lo otro es el tema de la temperatura, ¿no? Porque por lo menos con algunas insectívoras de pajonales sé que, por lo que me han contado los días, como podría cambiar la temperatura del nido, ¿no? En relación con la exposición que tiene ese nido a los vientos, ponele, y eso está determinado también por el pastoreo. Si el pastoreo plancha mucho la vegetación o abre mucho el pajonal, la temperatura de ese nido es mucho más variable y podría tener un efecto sobre el éxito reproductivo, me han dicho. No sé, ¿habrá alguna cosa así también para el caso de los cauquenes? Sí, pero yo no descarto. Va a estar bueno Con los sensores de temperatura. Ah, claro. Si encontramos Y pisoteo en las cámaras trampas, como yo. Lo único que yo va a aparecer en un medio natural es caballos pasando muy cerca. Pero bueno, no pasa nada y como llega, si es que hay alguna situación así, se podría llegar a detectar con la cámara. Claro, quizás evitan nidificar en esos lugares también directamente, ¿no? Quizás evitan Podría ser. un lugar Podría ser que no tengan la vegetación adecuada. muy transitado, quizás lo... Igual esto del tránsito, más allá de que te destruyan la nidada, creo que si vos estás tratando de plantar un nido y estás rodeado de ovejas, no quiere ser que ese Claro, por eso. el riesgo de... Sí. Ya ni arrancaría, supongo.
Pero no, sí, eso de la temperatura, de estos de temperatura. Seguro que tiene que ver con la vegetación, no, tiene que ver con el viento, ¿no? Seguro que hay un efecto de protección. Pero el viento, estos últimos años, el último año fue terrible. Terrible. Terrible, no paró de soplar hasta Nati casi la pierdo un par de veces. Pero no, sí, puede ser. Estos eventos bueno, de hecho algunas de las unidades de comunes deben haber sido como en lugares así como super expuestos. La cantera esa que estaba de Sara, Sí, me temporada de pareció, vegetación. claro, una pareja con dos parejas con, no, eran dos parejas con Una con chiquitos y otra con grandes, en un lugar totalmente trepidante. Pero como es que los tecnifican, claro, sí. Sí, en Cabo Vírgenes también, también una de las cámaras que estuvieron puestas al lado de una cantera vieja. Pero sí puede ser. Igual hemos visto nidos como súper expuestos, otras cosas, qué sé yo, los treros, creo que entre piedritas, no sé. Y corríjame si me equivoco, en teoría el único nido que hubo este año en Cóndor, ¿no estaba en un potrero también? Es Colorado, digo, ¿no? Yo por las fotos que vi y lo que me comentaron... De los pichones, ¿no? Sí, pero me comentaba la gente, me comentaban los amoros que el lugar donde creen que estaba el nido, también es una presunción, ¿eh? Esta vez era un lugar muy expuesto, también, en un potrero. Yo lo que sé es que los pichones sí ya los vieron en un lugar muy expuesto, pero el nido no sé. Yo lo digo, yo lo vi, lo vimos en diciembre de 2012, un nido cerca de un cuerpo de agua y bien con pastizales altos. Sí, de este año. Me hicieron el comentario que le llamó la atención de la nidificación de este año en particular. Pero bueno, personalidad. Estamos hablando de un... Una pregunta, ¿cuánto sería el promedio, digamos, de huevos que está colorado? ¿Cómo es el promedio De huevos que ponen. se pone Colorado y común. entre 5 y 7? ¿Las dos especies? Sí. Bueno. Bueno, agradecemos con el CET, a ustedes, a la Tropical también que nos otorgó una beca el año pasado y el día White que nos donó el telescopio que estuvimos usando toda la temporada y bueno, los voluntarios que tuvimos. ¿Cuántos meses se quedan? ¿Todo el verano? Sí, En septiembre. vos misma ya yo digo. Pero sí, ahora estamos viendo invierno porque tenemos que se empiezan a ahora llegaron para esta época y se quedan todo el invierno. Por la época fuerte sí. En septiembre empiezan a aparecer, no, fines de agosto del año pasado, empiezan a aparecer esos grandes, un poco más. Y mirá, ya por octubre más o menos. Intensas era como de octubre a marzo y después los últimos conteos ya van a estar en abril y mayo. Gracias a ustedes. ¿Qué? Ojalá obtenga muchos resultados. Y felicidades por el laburo
¿no? El campo que hay atrás del trabajo, ¿no? Tremendo, digamos. Ciudad que han hecho el fuego, esos lugares desolados, difíciles. La verdad que hace un sombrero, ¿no? Hasta la información que se publica va pensando lo que está pasando. Sí. Sí, la verdad que Bueno. ¿Cuántos voluntarios en la ciudad? ¿Cuántas gente en la ciudad? Sí, tuvimos, bueno, nosotros casi todo el tiempo nos tocamos solas. Fue una chica que me ayudó, una amiga, Maru, que se me está mirando, que me ayudó en el momento que Lali no estuvo, así que éramos 2 nuevos. Y después para el último conteo, que yo no estuve, claro, 2 voluntarios más católicos que fue para el último conteo. Entonces no éramos generalmente nosotros. Bueno, y en Santa Cruz nos hicieron de Santi Berti, Pero, bueno, Parque de Cabo Vírgenes y también de la Rosario Urbana, de Valle de los Maritos. No, es bastante interesante. Ah, y la gente de la municipalidad de Río Grande, que también. Pero Entonces, tenés para varios años, ¿no? Sí, acabo de arrancar ahora. Sí. Así que 5. Pues es un trabajo a largo plazo. Cumplir con esos objetivos que nos planteamos en el inicio y vamos a ver qué se va agregando también. Igual, bueno, no digo, hay una posibilidad, ¿no? De armar algo en equipo. Sí, desde AVE lo que estamos intentando es, aparte de haberlos acompañado con las becas esta temporada, las acciones vinculadas a Cauquena, armarlas dentro de un proyecto que estaría a su vez dentro del programa de características. Hay que darle foco. ¿Qué hay que darle foco? Bueno, el director de NACI Bolero, Y al centro. Les opina. Sí, opinó.